preguntándote ¿por qué ahora? ¿Por qué este libro ahora? ¿Por qué aquí? Bueno, pues Alicia, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia. Este es un proyecto que empezó a construirse el año pasado, tan pronto dejé la presidencia, cuando me vinculé a la Universidad de Oxford como fellow de la Escuela de Gobierno, y donde también hay un apoyo muy grande de la CAF para tratar de sistematizar políticas y recomendaciones de tal manera que los países de América Latina pudieran alcanzar carbono neutralidad en el año 2050 y lograr las metas de reducción de las NDCs para el año 2030. Entonces, en esencia, ¿por qué se llama un manifiesto verde para América Latina? Este libro tiene un diagnóstico y tiene 16 recomendaciones que van desde la estructuración de gabinetes de acción climática, como lo hicimos en Colombia, taxonomías verdes, leyes de acción climática, a temas ya mucho más puntuales como transición energética, donde saludo también acá al exministro Diego Mesa, con quien impulsamos esa política, temas de movilidad verde, temas de economía circular, temas de financiamiento verde para el desarrollo a nivel nacional y subnacional, temas asociados con la lucha contra la deforestación, la construcción de ciudades bajo el esquema de biodiversidades, el trabajo con comunidades indígenas, el fortalecimiento de los marcos regulatorios y también los marcos sancionatorios frente a delitos ambientales. Entonces, en esencia, lo que nosotros queremos plasmar acá es que América Latina es parte de la solución del problema global de acción climática. Nuestra región tiene más del 50% de la biodiversidad del planeta, tenemos no solamente el 23% de los bosques, sino que tenemos mucha de la tierra arable del planeta y tenemos países que son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero si no logramos que América Latina alcance sus metas de NDC, particularmente atacando la deforestación, donde está el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina y el Caribe, no vamos a ser parte de esa solución. Y eso es lo que queremos plantear con nuestro futuro, un manifiesto verde para América Latina. Y entonces la idea es que este libro se convierta no solamente en un libro de consulta, sino también en una especie de manual de acción para la toma de decisiones desde el gobierno. Ese es el sentido de nuestro futuro. Muchas gracias. Nosotros en este pabellón compartimos ese concepto. Como ves, somos solución y la verdad es que escucharte pues, resulta muy inspirador. Y te quería preguntar, ¿crees que América Latina todavía no se cree que es solución? ¿Por qué realmente estamos siempre con un discurso quizá no tan positivo? No, yo creo, Alicia, que hay unas realidades que no podemos eludir. Yo diría, partamos de una base. Los países de América Latina y el Caribe están altamente endeudados y tienen limitado espacio fiscal para hacer muchas inversiones de acción climática. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos más ágiles y más inteligentes de financiamiento. Los créditos de carbono, como lo planteamos también en el libro, son muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten que el mercado movilice recursos hacia proyectos de gran impacto. Pero necesitamos que los marcos regulatorios le permitan a los países estructurar proyectos creíbles, sostenibles, con toda la integridad que requieren hoy los mercados, y por esa vía poder enfrentar temas que van desde la recuperación de bosques que han sido afectados históricamente, la reforestación, la transición energética, la movilidad limpia, lo que llaman clean cooking también, que es muy importante en algunos países, e intervenciones también muy puntuales en sectores que necesitan acelerar su transición. Entonces, ese es un capítulo. Lo otro es, se habla mucho del precio del carbono, de cuál debe ser el valor de la unidad de carbono. Y es una conversación que están teniendo los países de más alto ingreso, pero pareciera que se están olvidando del sur global. Hoy justamente vamos a participar en un panel donde esa discusión va a estar, y sin lugar a dudas el precio del carbono sirve para enfrentar externalidades, para darle transparencia, pero si no hacemos algo que sea bien diseñado para los países en vía de desarrollo, los vamos a dejar bastante atrás. Mecanismos asociados, por ejemplo, con impuestos en el norte global deberían tener un componente de los impuestos al carbono
que vayan para financiar los vehículos globales de financiamiento de los países en desarrollo para la transición. O también, que es muy importante, los mecanismos de transacción también deberían poder incluir en el norte global proyectos que se están adelantando en otros lugares del mundo. Eso va a ayudar a que se muevan recursos. Y como lo hemos dicho también en el libro, temas como el canje de deuda por acción climática van a ser muy importantes con el Caribe. Países del Caribe lo necesitan con urgencia. Tener también mecanismos de garantías para gobiernos subnacionales. Es lamentable que los gobiernos subnacionales, cada vez que piden una garantía, la forma en la que esa garantía se contabiliza en las cuentas nacionales es como si fuera un crédito. Entonces, por lo tanto, hay menos aproximación a liberar esas garantías, y ahí es donde los multilaterales deben crear vehículos específicos para esos gobiernos subnacionales sin tener que pasar por el gobierno nacional. Y yo creo que las taxonomías verdes son un mecanismo también para la emisión de bonos verdes a más largo plazo, todos orientados a inversión puntual en materia de acción climática. Y no quiero dejar de decir algo, la Amazonía juega un papel fundamental. La Amazonía hoy puede estar capturando cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero cada año, y estamos a muy poco tiempo, debido a la tasa de deforestación, de que la Amazonía se convierta en un emisor neto. Entonces, lograr rápidamente compromisos, soluciones de mercado basadas en la naturaleza, que integran a las comunidades, los gobiernos locales, al sector privado en este bioma, es fundamental para contener la ebullición climática que tenemos. Si el Amazonas se convierte en un emisor neto, habremos perdido una de las murallas de contención más importantes del planeta, y eso también lo planteamos en el libro como un llamado a la acción en favor de América Latina. Sí, muchas gracias. En el libro destacas algo que ha sido siempre, yo creo, pues una señal de identidad, que es toda la vinculación entre el tema climático y la lucha contra la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte por qué crees que a la hora de movilizar recursos es relativamente más fácil, o por qué es ir hacia la mitigación que ir hacia la mitigación, hacia la adaptación, y en particular hacia el tema de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué es tan difícil movilizar financiación privada hacia la protección de la biodiversidad? Yo no creo que sea difícil. Lo que creo es que los instrumentos todavía no se han diseñado y escalado a la velocidad que se requiere. Creo que hay un error, a mi modo de ver, en la forma en la que ha sido negada la entrada de la conservación ya realizada para que sean proyectos elegibles en los créditos de carbono, particularmente cuando un país tiene selva, biodiversidad que ha sido cuidada y que ha sido protegida, y que no pueda hoy presentarse con esa digámoslo, infraestructura climática para proyectos elegibles, ha sido a mi modo de ver un error. Ahora, ¿por qué? Porque muchas personas dicen, ¿por qué voy a premiar con créditos ya un bosque que ha sido protegido y que estaba allí desde antes? Prefiero entrar a proyectos de restauración. Bueno, yo creo que ahí es donde se abre la posibilidad para que los créditos de biodiversidad asociados con la protección histórica de ecosistemas puedan entrar a jugar. ¿Qué hace falta? Una unidad de medición. Porque no podemos seguir asociando el crédito de biodiversidad a la misma forma en la que se maneja el crédito de carbono. Y yo creo que es importante definir una unidad, definir un valor y poderle pagar a aquellos países que han protegido, en el caso de la Amazonía, ese bioma. Guyana, por ejemplo, tiene 0 deforestación o muy baja deforestación, casi ninguna. Debería también poder ser compensado masivamente por ese esfuerzo. Los países que han aumentado las áreas protegidas, caso Colombia, del 13 a más del 30%, y además buscando mecanismos efectivos de protección, también deberían ser compensados a través de esas unidades. Y yo creo que ese es un reto que se espera de esta COP. ¿Cómo se van a estructurar y acelerar los créditos de biodiversidad? Y en materia de soluciones, también quisiera destacar que Colombia tiene una experiencia muy bonita, que fueron los contratos de conservación natural en la Amazonía, trabajando con comunidades indígenas, donde en la medida que se estructuran cooperativas indígenas de conservación y se masifica ese servicio,
y se paga por efectivamente proteger y se desincentiva la destrucción, muchas veces promovida por la minería ilegal o por el tráfico ilegal de maderables o por los cultivos ilícitos, eso nos permite construir soluciones de mercado basadas en la naturaleza que pueden además ser pagadas y financiadas en una buena parte por el sector empresarial, que se puede unir a esas metas específicas. Yo creo que hoy hay condiciones para escalarlo y tal vez obstáculos. Nos hemos demorado mucho en aprobar proyectos elegibles para los mecanismos de financiación existentes. Está tomando entre 14 y 22 meses, cuando nos va bien. Ahí se necesita acelerar la verificación, la certificación y habilitar un mercado que permite la movilización de recursos desde otros lugares del planeta. Hay un tema que tú impulsaste mucho y que también está aquí desarrollado, que tiene que ver con la economía azul. Quería preguntarte cómo ves el tema de la economía azul en relación con la mitigación del cambio climático, proyectos de carbono azul y cómo se puede esto potenciar también desde los gobiernos, el tema de la erosión costera, el tema de la protección de los manglares, los arrecifes de coral. ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo creo que hoy, Alicia, hay experiencia muy bonita. Lo que hizo Belice con el canje de deuda fue una experiencia muy interesante y todavía hay una posibilidad enorme en la protección de lo que es el segundo arrecife de coral más grande del mundo después del de Australia. También lo que hizo Ecuador con la expansión del área protegida de Galápagos, donde se hizo un canje, pueda que no en el estricto rigor de un canje total, pero por lo menos permitió readquirir bonos por un valor de mercado de 1.000 millones por 600 millones a partir de los descuentos que se dieron por haber alcanzado objetivos de acción climática azul. El caso particular de Colombia tuvo una experiencia muy bonita que fueron los créditos de carbono azul que se hicieron con Conservación Internacional, donde se tuvo a Apple como comprador y tiene que ver con la intervención en la bahía de Cispatá, en la costa norte de Colombia, en el departamento de Córdoba. Entonces, también son experiencias que están allí. Yo creo que hoy, por ejemplo, con lo que ha sido el Pacífico Este, donde tuvimos la alianza de Galápagos, Malpelo y Yurupari, Coiba y Cocos, ahí deberíamos también tratar de hacer un vehículo regional de financiamiento del área protegida marina más grande del mundo para vincular a los que antes eran dependientes de la economía de la pesca a que ahora estén no solamente en la economía de la conservación, sino también en el turismo especializado de buceo, de investigación, que hoy les está generando más recursos de lo que antes podían recibir con la pesca. Y no quisiera destacar algo, y es la erosión costera es quizás uno de los retos más grandes que enfrentan varios países, sobre todo países bioceánicos. Pero la erosión costera no ha tenido una muy buena asignación de recursos porque no se ve como un problema inminente. Y yo creo que, por ejemplo, con CAF, con BID, con Banco Mundial, se podrían buscar mecanismos de intervención inmediata, pero donde se pueda diferir el pago de esa responsabilidad para que no entre en conflicto con otras necesidades más urgentes. Pero si no enfrentamos ya la situación de erosión costera, pues lo que vamos a ver es un impacto cada vez mayor del cambio climático, particularmente con los aumentos del nivel del mar, los aumentos de temperaturas, que como también lo contamos en el libro, va a alcanzar este año tal vez el punto más alto que se haya registrado, no solamente en la historia, sino también particularmente en nuestra subregión. Mencionas el papel de las multilaterales en este caso, y tú tienes mucha experiencia también y mucho conocimiento del mundo multilateral. ¿Qué crees que no estamos haciendo para realmente dar ese paso que América Latina pues se ponga en valor como la región de soluciones? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué consejo darías? No sé si consejo, lo que pasa es que me parece que los productos deberían ser mucho más flexibles. Por ejemplo, yo creo en los créditos de reforma de políticas, lo que antes llamábamos PBLs en su momento, PBLs asociados con acción climática verificada, me parece que es algo muy importante. Es decir, pasar de verificar solamente una norma que se cumple, una regulación que se emite,
a poder aumentar desembolsos en la medida que se van alcanzando metas de acción climática, me parece que puede ser algo muy importante. Particularmente es una herramienta que le sirve mucho a los países de ingreso medio. Uno lo ve con países como Colombia, Argentina, México, Chile, Perú, Brasil. Pueden ser herramientas que son atractivas para los ministerios de finanzas porque permiten financiamiento presupuestal, pero también son buenas porque permiten a los países que ya tienen una tecnocracia y mecanismos de seguimiento de políticas, pues no estar dependiendo de todo ese procurement detallado del crédito de inversión tradicional. Entonces, yo creo que esa es una herramienta. Dos, yo creo que, por ejemplo, el Banco Mundial ha hecho ahorita con Uruguay un proyecto de financiamiento contra metas en materia de acción climática, que de alguna manera obedece también a lo que la CAF quiere hacer. Y la CAF ya tiene unas experiencias también. Ahí es que masificarlas y no tenerle miedo a que los créditos sean de mayor valor, porque a veces se está empezando con créditos más pequeños, se va testeando. Yo diría, no tengamos miedo en hacer cosas de mayor escala también vinculados con metas y particularmente con metas de conservación. El llegar al 30, antes del 30, es algo que también debería ser premiado con mecanismos de financiación. Me parece que las garantías son también otra herramienta que hace falta. A mí me tocó vivirlo desde el gobierno. Aquí de hecho saludé a Tomás González, que es exministro de Energía de nuestro país, con quien empezamos nuestra carrera hace más de 20 años. Él estaba en planeación y yo en el BID, y yo recuerdo que el trámite de una de las garantías era terrible. Era terrible porque los gobiernos nacionales quisieran darla, pero si la dan, eso contabiliza como si fuera un crédito. Y a los gobiernos subnacionales los vuelve absolutamente dependientes de una autorización. Yo creo que hay que crear fondos de garantías para gobiernos subnacionales vinculados con acción climática, Alicia. Y algo que también me llama mucho la atención, hay muchos países que todavía no han accedido a los mercados globales de capital. Y si se ayuda a un país a tener una taxonomía verde y a emitir bonos verdes globales, algunos de pronto con garantía de CAF, BID, Banco Mundial, unidos todos, yo creo que ahí también podríamos hacer una diferencia, que es entrar al mercado, emitir los bonos y vincularlo a la tarea ambiental. Y quizás hay un tema que es un poco más controversial, pero que también lo creo. Hoy en día tenemos un problema. Los presupuestos de acción climática están chocando al interior de los gabinetes con qué va para reducción de pobreza, qué va para infraestructura, qué va para educación, qué va para vivienda. Y prácticamente tratar de asignarle un espacio que sea digno de la dimensión del problema se convierte en un asunto muy difícil de economía política. Yo le planteé en algún momento a Kristalina Georgieva que sería interesante evaluar un mecanismo de financiamiento, como se dice, por debajo de la línea de contabilidad del déficit, para proyectos específicos de acción climática y con un argumento muy poderoso. Lo que se invierta hoy en acción climática va a ser para prevenir un mayor presupuesto de acción climática en el futuro. Es anticipar para no tener que comprometer mucho más el presupuesto hacia adelante. Y yo creo que un vehículo así, a través de mecanismos especiales, fondos especiales, puede ser no solamente altamente relevante, sino que puede también abrirle espacio a la colaboración entre otras multilaterales. Y cierro con un tema, y es el tema ciudades, donde más estamos viendo la presión de la ebullición climática que vivimos es en las ciudades. Donde más se tienen que tomar decisiones es en las ciudades, porque tiene que ver desde el manejo de desechos, movilidad limpia, la forma en la que se ordenan también la planeación urbana, la manera en la que se manejan materiales, la protección de afluentes, las fuentes de agua, etcétera. Y siento yo que las ciudades hoy tienen mucha dificultad de acceder al financiamiento de muy largo plazo, salvo que sea a través de los mercados locales de capital. Creo que buscar mecanismos de financiamiento internacionales de largo plazo para agendas climáticas de ciudades es algo que también la multilateral tiene que repensar. Y tal vez yo no me quedo sin el último reto, que es el reto del timing. El año 2020 vimos cómo los multilaterales tuvieron récord en desembolsos.
y con muy pocas misiones. Y no tenemos para nada cartera complicada. Es decir, se logró asignar buena cartera en poco tiempo a un menor costo. Yo creo que no podemos volver a, de pronto, paquidermia o lentitud, sino más bien aprender de esa experiencia del 2020, situarla en esta pospandemia y ser capaces de pasar la aprobación y girar y trabajar directamente con el impacto en un tiempo que sea por lo menos la mitad de lo que hoy está tomando sacar adelante el financiamiento multilateral. Muchas gracias por tu reflexión sobre la necesidad, ¿no?, de que la arquitectura financiera climática se revise. Pero quiero preguntarte también por el papel del sector privado. Tú sé que pues trabajas y eres muy activo con fondos de impacto, pues toda esta banca de inversión que está también repensando su función en materia de sostenibilidad. ¿Cómo lo ves? También mencionas algunas cosas en el libro. Pues hoy tengo la posibilidad de ver varias cosas en mi trabajo profesional. Estoy en la Junta de Sostenibilidad de McKinsey a nivel global, estoy en la Junta de Conservación Internacional, estoy en la Junta de SBTI, también soy fellow del Bezos Earth Fund y WRI, he tenido la posibilidad de hacer cosas con ustedes. Entonces, cuando uno ve todas estas herramientas disponibles, por lo menos uno se da cuenta que lo que más necesita el sector privado hoy son normas claras y estables. ¿Para qué? Número uno, para que, por lo menos de acuerdo al Acuerdo de París, valga la redundancia, en lo que es Scope 1 y 2, podamos acelerar al máximo la ruta hacia la carbono neutralidad, que las empresas puedan tener mecanismos con trazabilidad, con seguimiento, que sean de fácil escrutinio para saber cómo se va generando carbono neutralidad. Y creo que para llegar al tema de Scope 3 tenemos un reto aún mayor. Hoy no tenemos al 100% mecanismos que nos puedan garantizar la carbono neutralidad de toda una cadena, pero no por ello podemos decir que no. Y tenemos sectores que todavía no tienen tecnologías a la mano que muestren una ruta eficaz y contundente de carbono neutralidad, pero quieren intervenir. Entonces, yo creo que ante la controversia de los offsets, que muchas personas dicen que son greenwashing, yo creo que hay que tener una aproximación un poco dual. Por un lado, las empresas deberían poder seguir comprando créditos de carbono para hacer offsets, sin que eso sea perjuicio a que también deben tener la obligación rigurosa de tener una hoja de ruta para reducir sus emisiones desde el punto de vista estructural y alcanzar por lo menos unas metas creíbles al 2030 y proyectar una ruta hacia la carbono neutralidad 2050. Creo que eso nos ahorra la discusión del greenwashing, nos pone a alinear lo que nos dice la ciencia y lo que debe ser un compromiso ético en materia de economía circular, y creo que eso también permite ir resolviendo por lo menos Scope 1 y 2 y dar un paso trascendental en el Scope 3 de lo que se deriva del Acuerdo de París. Muchas gracias. Yo creo que tienes una agenda complicada, pero voy a seguir preguntando hasta que un poco me digan que si alguien me marca. Pero mira, aquí inauguramos el pabellón hace un par de días con un evento con los jóvenes, ¿no? Y me gustaría preguntarte por eso. ¿Cómo ves el papel de la juventud? ¿Ha habido una transformación o no en su actitud? ¿Qué opinas sobre esto? Tuvimos un debate muy interesante y me gustaría mucho que pudieras comentarlo. Pues a mí me honra mucho, Alicia, que hoy, mientras tenemos este panel, aquí es David, ¿por qué no te paras un segundo? David es uno de los líderes de una organización global de juventud, tal vez la más importante en el mundo, que es One Young World. Ellos convocan líderes juveniles de todo el mundo, hacen un encuentro anual donde se reúnen, comparten sus experiencias. Y uno de los temas que yo más valoro es que hacen presencia permanente en las COP. El año pasado estuvimos en Sharm el Sheikh también compartiendo con muchos de los líderes, están ahora acá en Dubái. Y algo que a mí me llama la atención es
Los jóvenes que participan allí son jóvenes que son desde activismo pedagógico, serio, hasta jóvenes que están haciendo proyectos de emprendimiento o proyectos de gestión territorial, o inclusive jóvenes que están en temas legales o en temas empresariales. Y cuando uno ve una juventud que esto lo asume como la causa más importante de su generación, eso es inspirador. Entonces no tengo duda que estamos ante una generación de líderes que son no solamente más conscientes, sino que quieren tomar medidas efectivas. Y yo creo que algo que es bastante sorprendente es que donde hay más consenso sobre la crisis climática y la acción climática es en las nuevas generaciones. Nosotros en Colombia fuimos bendecidos, y digo bendecidos porque todos los países tenemos polarización política, que hayamos logrado aprobar por unanimidad en las dos cámaras la ley de acción climática. Pero una muy buena parte de esa pedagogía la hicieron los jóvenes. Es decir, cuando uno no tiene negacionistas en una sociedad, se avanza mucho más fácil porque hay una conciencia real, donde no se cuestiona lo que es irrefutable. Y los jóvenes hoy están preparándose en distintas áreas del conocimiento para intervenir en esto. Por eso, cuando la gente pregunta, bueno, ¿cómo va la COP? Yo siempre digo que, sí, parodiando la palabra en inglés, hay good cop y bad cop, ¿no? Hay algunas COP que se quedan en discurso y hay otras COPs que entran a la acción. Yo creo que esta COP ha tenido ya 2 o 3 anuncios muy importantes de financiamiento real, de compromiso de recursos. Creo que ahora la discusión sobre el precio justo del carbono también va a ser un tema crucial donde la juventud está participando, y yo creo que la siguiente gran etapa, y ahí también entra la multilateral, es a que haya más disponibilidad de financiamiento para el sector privado de startups asociadas con acción climática, porque las ventanillas privadas de la multilateral siempre les gusta ser muy conservadores, financiamiento ultra seguro. Eso no pasa con startups. Creo que destinar un poco de capital a apoyar esas iniciativas de la juventud va a ser algo determinante. Muchas gracias. Has mencionado temas que se van a ver aquí en la COP y uno de ellos es el objetivo global de adaptación, dar una estructura. Se habla mucho de la adaptación liderada a nivel local, y ahí me gustaría también que nos dijeras cómo ves el papel de las comunidades indígenas. Tenemos la suerte de que en el pabellón van a tener también un evento dedicado al tema de las comunidades indígenas con la ayuda de los arhuacos, que conoces tú muy bien. También me gustaría ver cómo ves eso en el contexto de las negociaciones. Bueno, cuando yo veo a Danilo Villafañe, yo me pongo muy contento porque hemos tenido la posibilidad de trabajar muy de la mano con la comunidad arhuaca, con su familia. Estuvimos allá lanzando y sancionando la ley de acción climática en Nabucímaque, en la capital de la comunidad arhuaca. Y aquí tengo, de hecho, Danilo, mis aseguranzas en las 2 manos, así que yo cada vez que me quedo sin aseguranza llamo a Danilo. Algo que para mí es importante, Alicia, es no hay que tenerle miedo a trabajar con las comunidades indígenas como emprendedores en materia de acción climática. Uno de los testimonios que podemos dar, creo que Diego también lo vivió, fue cuando el grupo Libra llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta a instalar un proyecto de energías renovables a través de energía solar, y ellos pensaron que pues la comunidad indígena pensaba que era un tema de consulta previa. Y dijeron, no, queremos que ustedes sean socios del proyecto. Cuando uno involucra a las comunidades indígenas en ser socios de proyectos de reforestación, aforestación, energías renovables, micocentales en algunos de los ríos, mecanismos también integrales de conservación, pago por servicios ecosistémicos, recuperación de suelos, y se genera cultura empresarial o de emprendimiento verde, eso se convierte no solamente en algo que legitima la acción climática, pero legitima también el trabajo de la comunidad indígena, y se convierte en un mecanismo eficaz, creíble, de llevar recursos a las comunidades y de alguna forma generar empleo especializado en estas tareas. Entonces, hoy estamos viendo casos muy interesantes en el Amazonas, también en otros países de la Amazonía, en lo que tiene que ver con frutos amazónicos, con camu camu, azaí, copo azul, sachainchi, donde hay
desde bebidas artesanales hasta derivados con aplicación para el sector cosmético y demás, y se trabaja con las comunidades indígenas. Y si eso lo vinculamos, por ejemplo, a una experiencia de Colombia que fue la emisión del decreto que restringe el uso de maderables e incentiva los frutos amazónicos, pues estamos viendo allí una cadena de valor que enriquece a toda la comunidad y tiene en el corazón a las comunidades indígenas como emprendedores de la protección ambiental. Entonces, creo mucho en eso y también quiero decirlo, tuvimos una experiencia desde el gobierno, sacamos el documento COMPES y la ley que permite hoy contratar directamente con las comunidades indígenas proyectos de sostenibilidad en el territorio, de manera que no tengamos que usar intermediarios, sino directamente trabajar con las comunidades indígenas, y creo que también es un vehículo que se puede replicar en otros países. Muchas gracias. Yo la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas venido a presentar, a lanzar tu libro al pabellón de América Latina y el Caribe que auspicia CAF. Y por eso también me gustaría conocer cuál es tu opinión. ¿Crees que un pabellón de América Latina y el Caribe en una COP es necesario? ¿Cómo puede crecer esto? ¿Cómo podemos consolidar esta iniciativa? Y por eso que hayas venido nos da un espaldarazo importante, pero ¿qué crees que deberíamos hacer para reforzar aún más nuestra presencia? Bueno, yo me siento muy contento, Alicia, de estar acá en el pabellón de CAF y quiero aprovechar para resaltar varias cosas. Uno, yo creo que el enfoque que le ha dado Sergio Díaz Granados a la CAF, no solamente de seguir usando ese nombre que cada vez va generando más raíces del Banco de Desarrollo de América Latina, es que la CAF se está viendo como el banco verde, la multilateral verde en nuestra región. Y eso es un valor inconmensurable. Dos, creo que la CAF tiene unas ventajas comparativas históricas, y es que la CAF es mucho más ágil que otros multilaterales en tiempos de aprobación. Pero también creo que la CAF está a la vanguardia del conocimiento. El último reporte que produjo la CAF, que es un reporte donde toca directamente en la médula del desafío de acción climática regional, pues muestra también que la CAF se está convirtiendo en un referente de transmisión de conocimiento que a su vez orienta la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel subnacional. Entonces eso a mí me motiva mucho. ¿Qué esperaría yo? Ya entro en camisas de 11 varas, pero aquí en este libro, nuestro futuro manifiesto verde tiene 16 acciones. ¿Qué me encantaría ver a la CAF haciendo en el próximo año? Que la CAF ayudara a los países miembros a que todos tuvieran su taxonomía verde, que todos los países tuvieran ese glosario de sus acciones. Dos, que la CAF ayudara a impulsar las leyes de acción climática con una especie de blueprint que permita prácticamente homogenizar ese vehículo, donde están también los gabinetes de acción climática, donde se sientan todos los ministros responsables de alcanzar los NDCs para el año 2030 y en adelante. Y algo que es fundamental, yo creo que la CAF debe ser uno de los vehículos más importantes de financiamiento para resolver el problema ambiental más grande que tiene nuestra región, y es la deforestación. Es el problema más grande, pero es tal vez la solución más sencilla. Si a mí me dijeran, ¿cómo queremos reducir el 47% de las emisiones de América Latina? Es deforestación cero antes del 2030. Sencillo. Entonces, esa es la parte que se ve fácil. La parte que se ve difícil es, bueno, ok, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Ahí hay que buscar más mecanismos de financiamiento, de emprendimientos sostenibles, escalables y además que sean replicables. Y tenemos 8 o 9 países que, si hacen las cosas bien, Brasil ha logrado en el último año tener una reducción tremenda de la tasa de deforestación. Colombia logró una reducción de casi el 30% en los últimos 4 años. Esperamos que la tendencia siga. Si en eso lo logramos, podremos decir que nuestra región está próxima no solamente a cumplir sus metas, sino a contribuir eficazmente en la parte más grave del problema que tiene a nivel mundial. Pero eso requiere a un banco en el terreno, eso requiere al sector privado en el terreno, y también debo decirlo, requiere mucha
autoridad de parte de los gobiernos, porque en muchos de los países la deforestación no era ni siquiera considerada un crimen y en otros ni siquiera tenía medida carcelaria. Hoy se está homogenizando. Eso es lo que tiene que ver con el imperio de la ley. Pero lo que tiene que ver con emprendimiento, financiamiento e impacto territorial, yo quisiera ver una CAF que se ponga en la tarea de ser el multilateral que contribuye a la erradicación de la deforestación en América Latina. Tomamos muy en serio tus recomendaciones. Sí, así es, así es. Así que yo creo que te vamos a fichar. No, muchísimas gracias. Yo creo que este libro de verdad que es muy inspirador. Bueno, hoy se lanza y seguro que va a tener un amplio recorrido, como han tenido tus anteriores obras también dedicadas al cambio climático. Quizá para terminar me gustaría que pudieras contarnos qué esperas de este libro, qué transformaciones quieres motivar y sobre todo, bueno, pues también cómo ponerlo en el contexto de esta COP, que es una COP donde ojalá se tomen decisiones trascendentales. Bueno, uno de los grandes íconos de la banca multilateral ha sido Enrique Iglesias, el expresidente del BID, que cumplió hace poco 92 años y cuando lo llamé a felicitarlo le dije, bueno, Enrique, ¿cómo haces para mantenerte tan joven a los 92 años? Y me decía, mira, el secreto de la juventud es en tener más proyectos que recuerdos. Y prácticamente este libro es también una nueva etapa para mí, es una forma de seguir aportando desde el área de acción climática en algo que para mí ha sido una prioridad siempre. Y si tú te das cuenta, no hay una sola página donde estemos remembrando nada del gobierno. Es un libro que mira hacia adelante y que mira hacia adelante tratando de hacer sugerencias prácticas. Es un libro que trata de no quedarse en la teoría, sino de hacer recomendaciones prácticas. ¿Qué espero yo de este libro? Primero, pues vamos a estar lanzándolo en varios países de América Latina. Ya tenemos en este momento diseñado un lanzamiento en 14 países, por lo menos en los próximos 6 meses. Vamos a estar en universidades, en foros, en empresas y vamos a estar también con el libro invitando a que los países y los gobiernos subnacionales puedan coger estas 16 recomendaciones e implementar lo que más se pueda. ¿Cuál es para mí, digamos, la mayor satisfacción? Que el libro siga produciendo esa influencia, siga generando la conversación. Y algo que tiene muy interesante es que tratamos de hacer un libro que no fuera para gente muy experta, ni tampoco que fuera algo absolutamente ajeno para quienes tienen un conocimiento básico o para quienes no conocen nada. Está escrito de una manera sencilla, de manera que cualquier persona que tenga un interés en la acción climática la pueda convertir en una herramienta. Y yo quiero agradecerle a la CAF, porque este libro no existiría sin el apoyo de la CAF. La CAF nos dio un apoyo muy importante para hacerlo, por eso lo estamos lanzando hoy acá. Quiero agradecerte a ti, a Sergio, al doctor Acinelli, a todo el equipo que nos acompaña, porque me apoyaron en esta iniciativa y yo creo que la CAF también tiene que ayudarnos justamente a que sea un manual práctico para que junto con el reporte de ustedes de este año le permita a los países saber cómo actúo. Pues si quieres actuar rápidamente, ordena tus normas, ordena tu gabinete, ordena tu presupuesto, ordena tus indicadores y empieza a ejecutar. Hay cosas que a veces parecen imposibles. Con Diego Mesa empezamos con una matriz energética que tenía el 0.2% en energías renovables no convencionales y dejamos el país prácticamente en el 14% y en ruta para llegar al 20%. Cuando empezamos hace 4 años teníamos 13% de áreas protegidas, queríamos llegar al 30%, se veía imposible, además en medio de una pandemia, y logramos 31% con el ministro Carlos Eduardo Correa. Entonces, cuando las cosas tienen desde la cabeza del Estado la orientación y el liderazgo, ocurren. Y este libro ayuda también a quienes están en la cabeza del Estado a tomar decisiones prácticas en los 16 puntos críticos para alcanzar la reducción de los NDCs. Pues muchísimas gracias de verdad por
ayudarnos plasmando pues toda esta experiencia, todo este conocimiento en un libro que además está precioso. Me gusta mucho la portada. Y bueno, pues sobre todo, de nuevo, darte las gracias, desearte pues éxito y desearnos éxito también implementando estas recomendaciones. Y nada más, no sé si quieres añadir algo más. No. Muchas gracias. Muchas gracias.